Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy ha tenido lugar una audiencia del Tribunal Constitucional en su sede oficial, que queda en la ciudad de Arequipa, a la que fue admitida la participación a título personal de la Presidenta de la República, a pesar de que la demanda había sido presentada por el Poder Ejecutivo como institución. En días pasados se le reconoció también a la Presidenta ella misma derecho a participar en esta demanda competencial. La demanda competencial, como su nombre lo sugiere, significa un conflicto entre dos poderes del Estado. En este caso es el Ejecutivo, que pide que se impida la acción que pretendían hacer el Ministerio Público y el Poder Judicial para investigarla a ella. Y es el Ejecutivo que reacciona, repito, contra los poderes, dos instituciones del Poder Judicial. Se ha añadido a esta demanda competencial entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Ministerio Público la propia Presidenta, que tenía derecho a la palabra, ella o su representante personal, de la misma manera que el Defensor del Pueblo, en calidad de amicus curiae, es decir, de amigo de la Corte, para dar una orientación y un punto de vista. Hemos invitado a dos abogados penalistas que probablemente tienen opiniones contrarias sobre el fondo del tema. El fondo del tema consiste en cómo interpretar el artículo 117 de nuestra Constitución, que, retomando una doctrina que existía en constituciones precedentes, establece que la Presidenta o el Presidente no puede ser acusado mientras esté en ejercicio de sus funciones. La palabra que usa la Constitución es acusado. Pero hay quienes interpretan esto y sostienen que el 19 en particular, nuestro procedimiento judicial era tal que no se podía diferenciar entre acusar e investigar. Es parte del debate. En todo caso, es un debate crucial, sin duda, porque definirá cuál es el estatuto del presidente de la República actual, pero también los que vengan después. Es un hecho histórico que los presidentes de la República de Perú no habían sido objeto de investigación a lo largo del siglo XX, en todo caso, con la particularidad de Leguía, que había renunciado primero, ya estaba fuera del poder, se había constituido un gobierno militar y días después él fue detenido y juzgado por un improvisado tribunal llamado de sanción, donde hubo mucha arbitrariedad y poco debido proceso. Estamos hablando de un procedimiento que se le llevó a cabo a principios del año 30. No han habido voluntad de investigar, a pesar de los golpes de Estado que depusieron y deportaron a presidentes como es particularmente Bustamante en su momento, Prado y Belaúnde Terry, el último deportado del año 68. A pesar de que se le acusó de una serie de cosas, no hubo un proceso, no se le planteó. De manera que vamos a comenzar escuchando vía telefónica, vía Zoom, al abogado Joseph Campos, que es el abogado que ha sido solicitado por la señora Boluarte, Presidenta de la República, para su defensa y que ha asistido a la audiencia que ha tenido lugar en Arequipa. Doctor Campos, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando, qué gusto después de tiempo. Y bueno, ha sido una audiencia larga de varias horas, se han cruzado argumentos, hemos visto la participación de algunos miembros del Tribunal Constitucional que han puesto en evidencia que entre ellos mismos, según lo que ha dicho la Presidenta Luz Pacheco, no hay aparentemente unanimidad de criterio, razón por la cual tendrán que deliberar entre ellos y se comprometen a tener una sentencia antes de fin de mayo. Cuéntenos, por favor, para el público que no ha visto la audiencia, ¿cómo la vivió usted? Bueno, en primer lugar creo que, y te agradezco que me hayas puesto fuera del debate de los penalistas, y no porque no respete su trabajo, sino porque parte del problema ha pasado por comprender y debatir este tema del 117, leyendo a la Constitución de lo que dice la ley, y no como lo que debe corresponder constitucionalmente, que es leer las leyes de la Constitución. Hemos hecho un debate respecto al tema de la palabra acusar, ¿no? De la distinción entre acusación e investigación en el Código Procesal Penal para darle contenido a ese 117, que en realidad, por su vigencia y antigüedad, ciertamente ninguno de los constituyentes que ha tenido entre 1860, incluso antes,
¿no? Cuando tenía más reforzada todavía la protección el presidente de la República, pero de 1860 en adelante ninguno leyó esa distinción porque nuevamente los procesos penales tenían otra configuración. Lo que hemos visto el día de hoy es un debate que además tenía como propósito establecer una evaluación precisamente de alguna manera nueva habilitación que se había arrogado el Ministerio Público para investigar a un presidente de la República de manera preliminar. Y ciertamente el debate ha girado en torno a ese asunto. Y cuando me ha tocado participar, lo he hecho con una salvedad que además la hice pública. El propósito de nuestra participación era patrocinador, abogado patrocinante de una presidenta que ya convocó elecciones. De tal manera que el interés que nos convoca a esa vista de la causa ha sido estrictamente de que lo que ha pasado en estos años, aplaudidos de la ignorancia o eventualmente de una lectura equivocada de lo que quiere la Constitución, se va retirando con 18, 19 investigaciones de la Presidenta de la República. Eso no debe volver a ocurrir. ¿Estás segura que es esa cifra, 18? Yo he tratado de ver... Son. No, 18 temas a ser investigados fiscalmente por la señora Presidenta. Sí, ya han sido archivados unos tantos, en que han sido 18 investigaciones que ha sufrido la Presidenta de la República. Una de ellas es la que yo patrocino y que ciertamente pues habilitó mi participación como abogado de la causa. La que usted patrocina específicamente los muertos en el marco de las protestas del año 22 y 23. No, yo justo inicié, cuando ya me tocó ver mi vista de la causa sobre ese tema, yo rechazo la palabra protesta. Sí, lo sé, por eso es que la he usado. Claro, yo la rechazo. Yo sé. ¿No? Cuando hemos puesto precisamente como antecedente mi participación lo que se vio, nada de lo que se vio está coberturado como el ejercicio de un derecho fundamental a la protesta. Bueno, eso tendrá que ser decidido por la justicia. No. 8 veces no, dice usted, 8 veces no. Por la Comisión, sí. Por la Comisión Interamericana, por la Corte Suprema de Perú, con el caso de la casación de Apurímac de parte de César San Martín, eso no tiene protección constitucional. Bueno, pero al mismo tiempo, puesto que cita el informe de la Comisión, se habla sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas sobre todo en Ayacucho. Eso lo reconocerá también como lectora. No lo reconozco porque ¿sabe qué? Es un informe. Lo que dice el informe, y si es claro, recoge la violencia en que incurrió, que además es pública. Recoge y señala las motivaciones por las cuales se generaron, todas las motivaciones inconstitucionales. ¿No? Por ejemplo, que el golpista volviera al poder, porque la Asamblea Constituyente se desarrolle, que se cierre el Congreso, que renuncie la Presidenta. Eso no se hace con marcha en la calle y violentas. Eso no se hace. ¿Y hay que matar a gente por eso? No lo matan a nadie ha matado a nadie. Tampoco no seamos atrevidos por respeto a los policías que probablemente hayan podido detener como única alternativa a eso. Porque si vamos a hablar de eso, habla de Sonco, habla de los militares, para ser equilibrado en todo. Yo no hablo de la policía. Niños, usted se habla de la policía. Habla de los 2 niños sí. que murieron por interrumpir las carreteras. Sí. También hablemos completo de la foto. Bueno, pero en todo caso hay algunos que han muerto por agentes del Estado con balas. Y hay que dar la oportunidad para establecer las circunstancias. Puede haber 3 tipos de situaciones. Un policía que efectivamente usó mal la ley que le pone un límite para el uso de la fuerza. Ese tendrá que ser sancionado, investigado y sancionado. Puede ser uno que haya sido confundido con percepciones, en fin. Y tercero, el que se estaba defendiendo. Si el suboficial Sonco mataba a 1 o 2 personas antes que lo mataran, no le hubiera pasado nada. Y nadie va a explicar que fuese una protesta que el suboficial Sonco después lo quemaran. Eso tampoco lo puedes justificar. Absolutamente, acá lo hemos repudiado desde el primer momento. En todo caso, hemos comprendido su punto de vista sobre el fondo del acto incriminado. Vayamos ahora sobre la modalidad del procedimiento. ¿Cuál es la lectura que hace usted del artículo 117 de la Constitución? ¿A qué faculta y qué impide a la acción judicial? Ya, primero comprendamos que los conflictos competenciales se dan en 3 escenarios sustancialmente.
cuando dos poderes disputan el poder, que no es el caso, cuando alguien, teniendo la competencia, no lo ejerce, y finalmente, cuando alguien, ejerciendo la competencia que la Constitución le reconoce, lo hace de tal manera que menoscaba la competencia del otro. Este ha sido el último caso que la Procuraduría ha puesto. Efectivamente, esta es una acción que lo proponen las entidades, una respecto a la otra. El Ministerio Público, quien sea el fiscal de la Nación, el Ejecutivo, quien fuere el presidente de la República. Entonces, el tema está, ¿qué es lo que quiso el constituyente cuando estableció el 117? ¿Que sea lo mismo que el 99? Es decir, ¿que todo aquello puede ser investigado? No. Lo que hizo para una persona especial, para un personaje especial en el sistema constitucional peruano, que personifica a la nación, darle una prerrogativa reforzada y permitir que solo lo investiguen hasta por 4 situaciones. Nada más. Sí, acusen, ¿no? Acusen lo que la Constitución dice para ser riguroso. No, esa digresión es actual. ¿Qué dice el texto constitucional, doctor Campos? Acusar. Acusar. Y si uno encuentra la palabra acusar que puede haber desarrollado por el constituyente, que no necesariamente tiene que recurrir a las fórmulas jurídicas, cuando no se hacía diferencia en 1860 de lo que es acusar e investigar, no se puede entender que eso permite la investigación. Pero lo que sí está claro es que, por último, la intervención que hace la Constitución para que no lo investiguen, para que no lo acusen, termina el último día del mandato. De tal manera que no es una acción que termine en impunidad, sino termina en una situación que tiene como explicación que el presidente, en vez de estar soportando 15, 18, ya con una es suficiente, pero que no esté soportando situaciones que puedan distraer de su acto, de su tarea de gobernar, le dice hasta el final del mandato. Ni siquiera hace como los americanos. El año pasado, en enero, salió una sentencia donde le declararon, en el caso Trump versus Estados Unidos, donde le han dado inmunidad por actos oficiales del presidente de la República. Y la razón del por qué le da esa protección dice: las investigaciones libérrimas provocan oprobio público y descapitalizan políticamente al presidente de la República. Porque para ser presidente de la República gana una elección popular. Es verdad eso, pero no estoy seguro que el modelo de los Estados Unidos pueda ser citado como un modelo paradigmático en las actuales circunstancias, ni la Corte Suprema. No, es para el presidencialismo en general. Sí, pero ese tipo de doctrina que se ha aplicado a Donald Trump y que ha sido hecha para él en buena cuenta, no es una referencia absoluta. Bueno, pero la Corte Suprema está gobernada por Trump. La mayor parte de ellos han sido nombrados efectivamente por Trump, pero han votado con independencia. No estoy poniendo en duda eso. No pueden votar porque están convencidos, porque han entendido el problema. Cuando uno encuentra la segunda parte de esa sentencia, Fernando, lo que dice es lo siguiente: cuando uno genera la posibilidad de este tipo de investigaciones, al final de cuentas te provoca el político cobarde, ¿ya? Porque ese presidente no va a estar con la tranquilidad de gobernar pensando que lo que después se le viene. Sí. Ese es el problema. Claro. Naturalmente comprendemos que no aplica eso a su patrocinada, naturalmente, sino a lo que pueda pasar en el futuro. Ahora bien, hemos comprendido el fondo de su posición jurídica, de su lectura de la Constitución, tal y como lo he explicado durante la audiencia. Pero yo quisiera terminar con una pregunta práctica. ¿Qué consecuencias tendría si el Tribunal Constitucional, en mayoría probablemente, terminara pensando como usted y votara una sentencia en el sentido que usted preconiza? ¿Qué pasaría respecto de los procedimientos de investigación que se hicieron contra Pedro Castillo cuando era presidente? En los hechos el daño ya se hizo. Lo único que tendría que ocurrir es suspenderse y quedar hasta que venga el próximo, y cualquier otra investigación que se quiera no se va a poder desarrollar sino que hasta que termine el mandato. Y no sientan pena, que ya falta poco. Así que tampoco te pongan... nuestra participación ha sido precisamente pensando en el futuro del próximo presidente, quien fuere. Sí, lo comprendemos, usted lo ha explicado muy bien. Hay que reconocer también que hay el otro polo de este problema, el sentimiento de impunidad que puede tener un presidente, porque si bien es cierto que esta inmunidad solo lo beneficia
durante 5 años, en fin, es bastante tiempo, ¿no? De manera que hay una incertidumbre en eso y probablemente no sea un voto que se consiga por unanimidad, tal y como hemos escuchado hoy. No sé cómo ha sentido usted. Seguro, pero también te digo, Fernando, que aquellos que sientan la impunidad como un problema que le retuerce el corazón o la cabeza, ¿no? Que también entienda que esto es una restricción temporal, 1. 2, que ellos no pueden sentirse agobiados si es que existen los estados constitucionales la presunción de inocencia como regla de trato, a la que estás obligado tú, a la que estoy obligado yo, a lo que están obligados los televidentes, ¿no? Entonces no pueden creer a priori que hay impunidad. No es así. Muy bien. Entonces el tema es así, el tema viene con su proceso y que al final del mandato se va a poder hacer lo que eventualmente pueda realizarse, porque tampoco no se trata de un aluvión de denuncias en clave vindicativa. Los estados constitucionales no desarrollan justicia en clave vindicativa, ¿no? Sin duda. Gracias. En todo caso, muchas gracias, Joseph Campos, abogado de la Presidenta de la República en este conflicto de competencias que se ha ventilado en la audiencia hoy en Arequipa en el Tribunal Constitucional. Y esperamos que haya una sentencia, como ha dicho la Presidenta Luz Pacheco, antes de fin de mayo, ¿no? ¿Es lo que prevé usted? Bueno, ojalá. Es un tema polémico y es un tema saludable en cualquier escenario para el Tribunal Constitucional, para el Perú en general, porque realmente, sea con una investigación acotada, excepcional, o sea que recuperemos el sentido histórico de esta institución, va a tener una solución, que es lo que demandamos todos. Lo que no puede ocurrir, tengo una investigación que todavía se mantiene. 2 años, 2 meses. Esa investigación preliminar, materialmente, es un proceso. Es lo que no quiere la Constitución. Entonces, esperemos que en cualquier sentido el Tribunal Constitucional le dé una solución para efecto de que terminemos esta interminable crisis política y ejecutivo que hemos tenido de 6 presidentes de 6 años. Que quitemos esa vergüenza para efecto de que efectivamente tengamos estabilidad democrática y constitucional y que no sea la voz de muchos los que gobiernen los estados constitucionales. En los estados constitucionales el parámetro de gobierno y de cómo se hacen las cosas es la Constitución. Muy bien, doctor Joseph Campos, lo hemos escuchado con mucha atención y esperamos a fin de mayo para tener una sentencia. Les vamos a invitar cuando ella exista para que la comente usted cualquiera que sea. En todo caso, muchas gracias por el tiempo que nos ha prestado. Muchas gracias, Fernando. Supongo muchas laboriosa gracias. participación en una audiencia que se extendió a lo largo de varias horas. Ha sido el abogado constitucionalista Joseph Campos, que nos ha explicado básicamente que el jefe de Estado no debería ser investigado durante los años que dure su mandato.